¿Por qué no estoy diciendo esto? Sí, pero bueno, siento que hay una visión bastante ficticia sobre eso y como que no, y evitan tocar otros puntos de vista porque atenden y se en contra de esa visión que hayan creado de esas películas en general sobre ese tipo, esa forma de ver a los judíos. Ahora, por eso siempre está sobre... ¿qué tal? Estoy aquí. Ok. Hey, ¿qué tal? Soy Dean. Voy a continuar con este formato de entrevistas a alumnos que aún no tienen nombre este programa, pero algún día encontrar el nombre del programa. Y continuando con estas entrevistas en donde trato de capturar a distintos alumnos, artistas, músicos, cineastas. En el último video, Efraín nominó a Adolfo Hitler. ¿Cómo es tu apellido? Klinger. Hitler, todo el mundo le dice. Bueno, entonces, sí, eso sería todo, la introducción. Aún no tenemos nombre, aún no tiene nombre el programa, así que espero algún día encontrarlo. Y sí, ¿cómo te llamas? Adolfo Klinger. Por completo, tu nombre completo. Adolfo Cazarín Klinger Cepeda. ¿Edad? ¿Es necesario? Si la quieres, se puede decir, si no, es necesario. La suficiente para llevar un bagaje de experiencias. Ok, entonces... Supero los 25, pero no llego a los 30. Estoy en ese limbo en el que ya se utilizan cremas para las arrugas. Y ya se empieza a evidenciar las patas de gallo. Vamos, pero vamos bien entonces. No sé, depende. Las patas de gallo son experiencias. Puede ser, no sé. Pero si no se acumulan experiencias con las patas de gallo, entonces no tiene sentido. Entonces, hablando, ahorita que ya sacaste de la palabra experiencia, hablando de experiencias, ¿cómo fue tu momento? Partamos desde antes. ¿Ya? ¿Desde qué momento tú estudias cine, verdad? Estudias cinematografía, estás en la carrera de cine. Sí, exactamente. Entonces, ¿desde qué momento tú decidiste tomar o estudiar cine? ¿Desde pequeño, desde ahorita, nació de la nada, te topaste con la UBU o siempre quisiste estudiar cine? Ya, resulta que, cuando yo era pequeño escribía pequeñas historias. Veía mucha televisión, me gustaban mucho las series. Cuando me gradué, estaba en ese periodo en el que no sabía qué estudiar. Me gradué hace algún tiempo, antes de que exista la Revolución Ciudadana como tal. Okay. ¿Cuándo era? Entonces, en ese periodo no sabía qué estudiar, pero sentía la presión de mis papás por estudiar algo técnico y se mostraba la SPOL como la solución para muchas cosas. Y como era bastante asequible, en ese periodo se pagaban las universidades públicas, también se pagaban. Incluso el preuniversitario de la SPOL me costó, pero como salí de una escuela pública, una escuela fiscal, entonces me representó un menor costo en comparación a otros colegios. Bueno, yo le dije a mi papá que quería estudiar diseño gráfico porque era lo más cercano a lo que en ese momento quería hacer, que era más orientado a televisión. Las series me gustan mucho. Y en realidad mi objetivo en general es hacer una serie, pero averigué lo del SPOL, creo que estoy desvariando, así soy. Sí, no. Suelo ser así, como que no termino una cuestión y empiezo otra. ¿Cómo llegaste a la U? Terminé de estudiar en la SPOL, pero cuando empecé quería estudiar diseño gráfico, diseño audiovisual, pero mis papás me recomendaron que estudiara algo técnico. Me dijeron que debo hacer ingeniería. Entonces, cuando yo me enfrenté al momento de inscribirme, apareció así de pronto las tecnologías. Y dije, yo no quiero quedarme tanto tiempo aquí estudiando esto. Y me inscribí en tecnología, pero no le había dicho nada a mis papás. Cuando ya pasó, un mes después, cuando ya empezaba el preuniversitario, y les dije que estudié tecnología y los convencí, porque estaba buscando argumentos, cómo convencerlos de que tecnología era la mejor respuesta, no ingeniería. Pero resulta que tomé la tecnología equivocada, la autofinanciada, y no las otras, que ahí sí el factor socioeconómico jugaba bastante y me hubiese sido bastante ventajoso eso. Pero bueno, ya estudié tecnología y sistemas de telecomunicaciones, terminé, y como ya estaba obligado, había pedido un préstamo al IES, ya estaba obligado a terminar, no podía retirarme, a pesar de que ya sabía que eso no era lo que quería, y me sentí muy frustrado por mucho tiempo, muy deprimido. Y terminé, me tocó trabajar. Estuve trabajando en TV Cable, en algo relacionado como operador
Bueno, Algo así hacemos. operador, a ver, era monitoreo de red externa en este caso. Era operador de esa cuestión. Ya. Sí, no vino mucho el caso, pero el detalle es que creo que estoy extendiendo mucho la respuesta. ¿Cómo llegaste a la U? ¿Cómo decís? Entonces me sentí obligado a devolver el préstamo que había hecho al Estado y tuve que trabajar. Por unos 3 años trabajé y ahí de pronto apareció la cuestión. En ese periodo apareció, ya estaba terminando. Entonces dije, con unas amigas, ellas querían estudiar actuación. Yo dije, bacán, vámonos a Argentina, porque en ese momento todavía estaba como que asequible estudiar en Argentina. Entonces terminé de pagar el IES, ya estaba ahorrando para irme allá, pero ya estaba promocionándose la Universidad de las Artes. Y a mis amigas les pasó alguna complicación. Y bueno, una de esas amigas es actualmente mi cuñada, es la esposa de mi hermano. Así que apareció la Universidad de las Artes, estaban promocionándolo, ya estaba a punto de empezar. Dije, ¿y si me arriesgo a esto? Entonces hice el examen del ENES, salí bien. ¿Cuánto sacaste? Saqué más de lo que creía, porque en el examen fue como que yo creo que absorbía mucho. Se queja del examen y dicen que es complicadísimo. Sí, y estudié el día anterior. Exacto, yo ni siquiera 860 o 850 por ahí. Pero el detalle es esto, me pasó algo curioso. Yo, o sea, después de... No, bueno, no es tan curioso realmente. Ok, dale. El detalle es que estudié el día anterior, hacía las apuradas, como hago todo en la vida, al parecer. A pesar de que lo planifique con una semana de antelación, digo, no voy a hacerlo, termino haciéndolo el día anterior siempre, lamentablemente. O un poco antes, cuando ya me siento... Si no tengo esa presión para actuar, no lo hago. Y estudié. Estaba haciendo el examen. Me tomé demasiado tiempo en esas preguntas y no me di cuenta que ya había pasado las 2 horas. Cuando nos dijeron ya quedan 10 minutos, no sabía qué hacer. Es como que ahí ya me tocaba solo el abstracto. Entonces, como que, ¿qué hago? Miro, esta es la respuesta. Miro por eliminación, no, me quedan estas 2, lo hice. Había hecho un cálculo de que podría estar... Sí pasaba el mínimo, que era 6, creo. 600, perdón. En esa época pero, 600, ahora sí, ahora es 700. 800, sí. Sí, porque fue uno de los primeros exámenes. Tu cálculo fue de ley paso, pero... Sí, no pero sé posiblemente, sí, como que yo me había calculado como 850, 860, por ahí como que me sorprendí, dije, ¿realmente calificaron bien? ¿No habrán sido muy bondadosos conmigo? Yo también me lo pregunté. Sí, como que... Porque yo, o sea, hacer una cosa yo al estudié azar. desde el día anterior, yo ni siquiera Sí. estudié, yo entré al examen así de, ok, esto hay que hacerlo porque tengo que pasar y aparte necesito Sí. ¿cómo se llama? El carnecito es te dan un papelito al final que tenés que presentar después. Sí, para sí, poder sí. estar en cualquier Aparte que universidad. no sabía, ya en ese periodo sí estaban jugándose con eso de el mínimo de puntaje para ingresar a tal universidad es esto. Exacto. Entonces yo, bueno, me arriesgo igual. Pero, no, o sea, estudié conscientemente el día anterior, pero había visto cositas por aquí, había un simulador en Sí, Facebook, había un simulador. había eventualmente revisado ese simulador, había como que averiguado muy dispersamente las cosas, pero a conciencia estudiar el día anterior. Sí, no dormí, realmente no dormí, me amanecí. ¿Cómo hago todo? Cuando llegaste ya aquí a la U. Cargado de café para Exacto. ese examen, perdón. No, pero cuando ya estuviste aquí a la U, ¿cómo fue tu primer día de estudiar en una universidad de artes? ¿Con qué diferencia te topaste? Ya, en este Exactamente caso, el primer día. me pasa lo mismo que me ha pasado durante toda mi vida en los primeros días. Primer día, pasé por algunas escuelas, pasé por 3 colegios, entonces siempre los primeros días, el día anterior, no podía dormir de los nervios. Enfrentarme a toda esa cosa nueva es como que muy abrumador para mí, no me preocupa mucho, no me deja dormir bien. Y así me sentí el primer día, es como nervioso, preocupado, no sabía qué me enfrentaba, no sabía cómo... O sea, no sabía, por último, si realmente estaba tomando la decisión correcta. A estudiar, Sí. Y más aún trabajar y estudiar, y dije, ¿podré sobrellevar esta cuestión? Bueno, igual lo hice. El primer día fue bastante extraño, hubo la ceremonia esta, Ya. conversé con unas que otras personas, las personas estaban como que muy abiertas a la conversación, es como montañita, todo el mundo Exacto, quiere todo el conversar. mundo quiere hablar contigo, Sí, todo el mundo te saluda como de que la la gente nada, es muy ya como- amable, sí, bacán, Acá, pero... te saludaba gente de la nada. Hey, Sí. hola. Sí, Era sí, extrañísimo, exacto, era sí, sí. extrañísimo. Para mí Cosa fue que full también extraño. pasó, una cosa similar pasó cuando hubo un registro en el MAC, ahí que nos llamaron para el MAC
unas semanas antes. Ya. Y la gente estaba como que hacía círculos, no se conocía, pero unos cuantos sí se conocían entre ellos, pero era como montañita. Exacto, Sí. nos hicimos pana Te de llamaban, Te hiciste o pana sea, de solo gente que faltaba el sí, alcohol y la fogata, nada más. Sí, lo bueno, raro sí. que fue, te hiciste pana de esa gente, yo también, y después nunca volviste a hablar con esa persona. No, esa no, a mí, persona. yo soy muy reacio a hacerme Sí. amigos de las personas, es como que me abruma, me preocupa. Siento que debo comportarme de cierta forma al principio hasta ya entrar en cierto contexto de confianza. Y sí, de a poquito voy fluyendo. Por eso al principio es como que me siento, o sea, mi sensación constante es incomodidad. Ok. O sea, en este momento estoy como que, no sé, así mirar para allá, mirarte a ti, mirar al horizonte, y es como se resuelve todo en mi caso. No miro ni para un lado ni para el otro, miro a un punto X, listo, ahí pasa. Ok, entendiendo el background de ti, de la antigua carrera y todo, cuando te topaste con esta carrera, cine, estudiando Ajá. cine, cinematografía, ¿qué clase, qué materia, qué profesor quizá, tú dijiste, esto es completamente distinto, aquí sí estoy haciendo algo, aquí sí estoy sacando algo de aquí de mi cabeza, Ajá. no solo me aprendí algo, no solo estudié algo, sino es que realmente hay parte de mí en estas cosas que estoy haciendo, quizás en un ensayo, quizás en un proyecto. ¿En qué fue? ¿En qué fue el momento? Ya, por ejemplo, en la nivelación mismo. Estoy siendo demasiado picky y preguntándote cosas muy de No, detalle, pero sí, o sea, esa sensación tuve en toda el principio de la nivelación, por ejemplo, de haber pasado de una cosa técnica, cartonada. La cosa matemática es como que es así y no es de otra forma. Puedes resolverlo de estos métodos, pero vas a llegar a lo mismo. En cambio, acá fue una cosa más basada en el análisis y como que, o sea, la educación ecuatoriana está más basada en la memoria que en el razonamiento. A pesar de que muchos profesores aporten con lo suyo, no quiero que me digas esto de memoria, quiero que lo pienses, te tomes tu tiempo y igual, ya venimos de un formato en el que todo está como que tienes que actuar y en gran parte yo respondo a ese bagaje educacional en el que las cosas tienen que ser así. Por eso siento cierto recelo, se puede decir, al expresar mi opinión. Es como que la guardo y cuando es necesario, y sí, es como que más estoy en la observación y cuando ya me siento un poquito más en confianza, siento necesario que emitir mi comentario, ahí lo hago. Mientras tanto, y bueno, y en otras cuestiones, cuando adquiero cierta confianza, es como que emito muchos comentarios que son basura, o sea, como que no era necesario. Ya después me di cuenta de que no era necesario, pero lo hice. O sea, la próxima vez piensa mejor lo que vas a decir. Entonces, cuando entré acá a la Universidad de las Artes, fue todo un mundo de descubrimiento. O sea, cada clase, por ejemplo, las primeras clases en la nivelación, arte y sociedad, creo que había una materia. Sí. Eso, o sea, fue como que ver la sociedad desde otra perspectiva, orientada al arte y cosas así. Nunca había recibido una materia de arte en mi vida. O sea, estudié FIMA, físico matemático también. Mi papá era un matemático, o sea, mi abuelo era del tipo de personas que, mijito, si necesitas algo, toma el diccionario y revísalo. Exacto. Sí, y bueno, y me agradó en gran parte porque me dependí mucho. Ahora, en base a eso, Google fue lo que suplió al diccionario para mí. Entonces, fue como la educación de mi abuelo modernizada. Ok, ahora, Todavía no he respondido la pregunta. Exacto. Sí, exactamente. Sí, soy muy vago al responder. O sea, viajo mucho y no concreto. Arte y sociedad fue una materia bastante significativa para mí porque ayudó a que entienda el mundo desde otras perspectivas. El aprender arte relacionado con la sociedad, bueno, el arte es una emanación de la sociedad hasta cierto punto, hizo que entienda que hay diferentes perspectivas, cosa que no la había visto antes. Antes estaba criado en la idea de la verdad universal y que si no es así, no, pierde sentido. Pero acá el encontrarse, el hecho de que la verdad se compone de diferentes perspectivas, eso es lo que no conocía antes y descubrí en ese momento. A raíz de eso, todo mi mundo se abrió, mi mente se abrió. Como que, vaya, o sea, lo mismo se convirtió en nuevas lecturas. O sea, eso hizo que me dé cuenta de que lo que estoy aprendiendo es genial. okay. Me gustó. Y a medida que iba, o sea, una película en su momento para mí era solo eso es lo que estoy viendo y no se basaba en la trama Exacto. y no más.
No hay un Sí, trasfondo, no hay un análisis exacto. de cada cosa. Pero ese subtexto, o sea, el hecho de... Mira, lo relacioné con una cuestión, no sé, en telecomunicaciones, los protocolos de telecomunicaciones están compuestos por capas. La capa, bueno, la capa de... ya ni me acuerdo, pero por capas. Hay una capa que se dedica a los códigos, otra capa que se dedica a determinada cosa, y así como que se desmenuza determinado código. Si tú, o sea, esta cuestión de aquí, el micrófono se comunica a través de eso por datos. Esos datos están códigos binarios, ¿ya? Esos códigos binarios están de determinada forma porque una parte pertenece para los datos, otra parte pertenece para... Se divide en esto, otra parte... Lo mismo pasaba con una película. Fue inevitable no compararlo con las capas de un protocolo de telecomunicaciones. Una película no es solo la película, sino... Entonces fue como, wow, es en serio. Todo eso estaba ahí como que me seguía gustando. Y por ejemplo, en esas cuestiones de materias, análisis, pero no con Javiera, porque era como una cosa muy no sé, ritual. Es como que le quitaba esa diversión a ver películas. Podría ser con, ¿cómo se llama? Rubio, grueso. Arturo Serrano. Tenemos un luto por Arturo. Todavía seguimos en el luto. Aunque Algún día también difiere, o sea, la perspectiva en la que es muy divertido Arturo, Sí. pero si lo lees, o sea, si lees su discurso, hay un trasfondo bastante proteccionista al capitalismo, pero bueno, eso es otra cosa, pero no está mal, el capitalismo no es malo, Exacto. por si acaso. Entonces, aquí Pero la pregunta sería, ¿has vuelto a ver una película y apagar tu cerebro? ¿Has vuelto a ver una película, así sea la película No. más mala o la del momento? ¿Has podido ver, o sea, has podido realmente terminar una película y solamente quedarte con la experiencia? ¿O sí, ya cada rato, ya con todo lo que vienes estudiando, es como, ok, esta parte me va a hacer llorar por esto y esto, esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿has podido ver una película así? Bueno, la terminé solo por ver. En parte, las comedias románticas. Es como que, a pesar de todo lo otro, las comedias románticas ayudan a, no sé, sí hacen que me desconecte por un momento, pero no para siempre. Es como que, por momentos sí me desconecto, pero en otros regreso mira, utilizó ese movimiento de cámara es bastante adecuado con esto, bla, 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 sí, como que, sí. Solo me pasa con las comedias románticas. Ya cuando veo otra cosa es como que sí puedo ser un poco más objetivo, pero algunas comedias románticas. Okay. Pues no sé por qué, tampoco es que vea muchas comedias románticas. Bueno, sí lo hago, de hecho. Entonces, son muy divertidas. Para ahondar en conocerte un poco más a ti, ¿tu película favorita? O sea, hay una cantidad de películas favoritas, pero digamos que la primera película que tú dijiste, esta cosa me está haciendo sentir algo extraño. Por ejemplo, para dar yo como ejemplo, el momento en que yo o sea, vi muchas películas de niño. Mi tío me hacía ver full películas, mi tía me hacía full películas, me llevaban al cine cada rato. Ajá. Y era como el niño, soy el primero de la familia, entonces me llevaban a todos lados. Yeah. Y el que estaba más cerca. Entonces, yo una vez en la noche, aburrido, porque estaba aburrido, eran como las 9 de la noche, no tenía que hacer, creo que mi tía no me estaba cuidando. Y puse en el canal 2, estaban dando I Am Sam, ya de Sean Penn. Ajá. Y esa película, hasta el día de hoy, no la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Porque yo tenía, creo que 7, 8 años viendo esa película, en donde es un trasfondo tostado de un papá que tiene un dejo, Ajá. que tiene que pelear por su hija a pesar de que tiene ese dejo, y al final te rompe. Y yo estaba llorando. Ajá. Un niño de 7, 8 años llorando frente, o sea, yo viéndome de ese punto de vista, o sea, ahora, y es como, este nene estaba viendo una cosa que le partió algo. O sea, era un niño que estaba viendo caricaturas todo el tiempo, y vio algo que quizás tenía un argumento mucho más adulto, y lo entendió, porque lo hizo llorar, lo hizo llorar. Y yo hasta el día de hoy, algunas veces me la he topado y no le he querido volver a ver. Ajá. Porque sé que es triste, sé que es fuerte, sé que más o menos recuerdo, porque obviamente tiene 7 años, solo he visto una vez, creo que pierde a la nena, o nunca la tiene, o nunca la tuvo, porque todo el tiempo es darle golpes a este man. Es como se enamora de alguien, le deja con la hija, la deja botado, el gobierno se la quiere quitar porque no tiene las posibilidades de cuidarla bien por el dejo que tiene. Entonces,
¿Cuál ha sido Ya. una película que, o sea, yo nombraría esa como, esa película fue como De hecho, ya que mencionas eso, sabes que evita ese tipo de películas. heavy? Sí, es que ya, o sea, Pero ¿cuál fue la con primera? solo salir a la calle, ¿cuál fue la primera película que te hizo evitar eso? Para que ahorita las evites. ¿Cuál fue la que tú dijiste esto? no fueron como que no me películas, va? es como que, o sea, solo salir a la calle ya me es un poco triste a veces, Ok. como que es demasiado fuerte. Pero una película que me digas, o sea, es necesario, pero yo las evito, es como que ya no más, o sea, es suficiente con lo que está a mi alrededor. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo estaba haciendo deberes, yo normalmente más o menos a los 11 años, yo dormía en la tarde y en la noche hacía los deberes hasta la madrugada o algo así, y Ecuavisa presentaba películas después de Telemundo. Y prendí el televisor y estaban dando Pulp Fiction. No sabía que estaban dando, mejor dicho, en ese momento. Y resulta que vi esa película y dije, ¿qué es esto? Esto es diferente a lo que había visto. Y me intrigó, dejé de hacer deberes y me quedé viéndola. Como que, wow. Eso hizo que llegue a Quentin Tarantino, Ya. pero que generó algo en mí. Pero cuando vi Kill Bill, me estremeció. O sea, no sabía lo que me esperaba y no había visto nada. O sea, en esa época se había popularizado muchísimo ya las películas en DVD. Ujú. Entonces, la vi en DVD. Hubiese querido verla en cine para ver si hubiese significado algo, o sea, si hubiese tenido ese impacto. Es mío. No, o sea, Sí, es mío. Es que tenía una alarma. Uy. Jacinto me está esperando. Sí, sí. Sigo. sigue con Pulp Fiction. Ok, Tarantino. O sea, eso me llegó a Tarantino. Me gustó mucho esa película. Me impactó. Pero cuando vi Kill Bill me estremeció. Realmente se me despelucó el cuerpo. ¿Cómo dicen? La piel de gallina. Exacto, eso. Fue como, o sea, Es que es brutal. es que ¿Qué edad así tenías? me quedé. 13 creo que 13 tenía. años, más o Sí, la vi en el 2004. ¿Habrá sido en el 2004? En el 2013 estrenó Kill Bill volumen 1. El 2004 creo que la vi por enero, estaba en vacaciones. Sí. Sí. Y estaba solo en la casa. Y estaba esa película porque la había conseguido recientemente. Y no me esperaba lo que iba a ver, pero, oh por Dios, o sea, fue wow. O sea, me quedé sin palabras. El personaje de Oren Ishii, los planos, o sea, esa parte en la que Oren Ishii está entrando en la casa de las hojas azules y él está en el pasillo y vemos el plano ese de los zapatitos, luego el plano del rostro, luego fue, oh por Dios. En parte había elementos de las películas de adolescentes Ok. que vi ahí que me causó mucha gracia. Ahora, Pero una película, ¿cómo decirlo? por otro lado, una película que me haya causado otro tipo de impacto porque se conectó con algo que yo que yo sentía, cómo hacer internarse en la mente de otros, pero claro, no me gustó el desarrollo completo, pero sí la idea, es siendo John Malkovich. Ya. Esa me impactó en otro sentido, es como que, wow, eso es lo que yo siempre he sentido, es como que, oh por Dios, está ahí, está plasmado, ¿en serio se puede hacer algo así? Como que, y fue más o menos contemporáneo, fue en ese mismo año. Sí, fue en ese mismo año. Sí. Ok. Sí. Ahora, una película, esta pregunta ya la hice, pero la voy a repetir porque me gusta saber de la gente, entonces esto es muy personal. Ajá. Una película que tú creas que todo el mundo adora, la ama, y para ti es como que no es tan bueno, no me gusta a mí, no entiendo. O sea, así como una película que todo el mundo adora, que tú digas, pero yo no veo nada de esto. Dame un ejemplo. Es que siento que... No sé, quizás muchos dicen, no sé, quizás las obras de Kubrick, que algunos no les parecen muy O quizás, interesantes, en este caso, etcétera. Les parece demasiado... quizás puede sonar un poco como que esto. Es que no necesito bases también como para decir esto está bien o mal. Solamente Pero es que Star Wars, Ya. creo que está sobrevalorado
pero no las he visto, pues. Entonces no puedo decir si algo está sobrevalorado o no si no lo he visto. Okay. O sea, que ¿qué tú hayas importa? visto, que tú digas, no, Ay, ay, ay. no. Ahí viene mi problema. Al primer momento no te puedo responder la pregunta. Necesito como un tiempo de asimilar, Entonces, vamos a otra pregunta. pero, Una película que todo el mundo odia, pero puedo que catalogarlas, a ti te gusta. puedo hacer una generalización. Okay. Las películas de judíos de Hollywood siento que están sobrevaloradas Ya. y victimizan mucho al judío cuando también, películas bélicas sí, de ese estilo. Okay, pianista, no solo de ese estilo. La lista de Schindler, etcétera, etcétera. pero de judíos No hay como de una la visión Segunda Guerra no hay Mundial. como una visión realista del momento. Es como No sé si realista, pero hay una visión. edulcoran la tristeza y el momento trágico. Siento que hay ¿cómo se? Siento que están siendo muy bondadosos con los judíos en ese momento y puede sonar como que, o sea, no sé si suene mal. Es como que, no, siento que solo nos concentramos es Pinochet. Lo extrapola Pinochet. Nos fuimos del otro lado del mundo. Si yo tengo otra lectura de la situación que hubo con la dictadura chilena, con Pinochet, podría decir que, Pinochet estaba encarnizado en odiar a los católicos y los asiló en campos de concentración y bueno, y millón de historias alrededor de los campos de concentraciones. Okay. Cuando la cosa es un poco diferente, eran opositores políticos, entonces Pinochet tuvo que eliminar a sus opositores políticos, movimientos, personas y todo lo que puede considerarse como amenaza. Los asiló en campos de concentración y bueno, después los mató. Algo así creo que esa visión de bondadosa de los judíos que Hitler o el nazismo, es como que una cosa más compleja que solo el nacionalsocialismo se concentró en los judíos porque los vio como los malos o porque eran tan buenos que les repugnaban la bondad que había en los judíos, por eso los puso en campos de concentración y los esclavizó y los mató en cámaras de gas. Como que, ¿en serio pasó así? Es como que minimizan muchos aspectos de la historia y Hollywood se ha encargado. Ahí viene la cuestión de la industria como tal. ¿Quién me está diciendo esto? ¿Quién me está diciendo esto? Ajá. ¿Quiénes dominan el mercado de Hollywood? Exacto. ¿Por qué me están diciendo esto? Los judíos dominan el mercado Sí, de Hollywood. pero bueno, siento que hay una visión Ahora, bastante para no andar- ficticia exacto. sobre eso y como que no, y evitan tocar otros puntos de vista porque temen irse en contra de esa visión que ya han creado de esas películas en general sobre esa forma de ver a los judíos. Uh-huh. Ahora, y por eso siento que están sobrevaloradas. ahora, una película que a ti te guste, que todo el mundo odia, que tú digas, pero amigo, no tiene que ser la mejor película. Ya dije esto en una entrevista anterior. Que a mí me gusta ¿Dónde están las rubias? Que todo el mundo la odia. Pero para mí por Dios, ya. Oh, Dios, sí. ¿Qué película tú dices? No sé si todo el mundo la odia. No sé, pero otra que podría decir yo, La Máscara, me gusta mucho. La gente dice, no, esa está mal hecho. Clueless, 1996, Alicia Silverstone. Aparte que me parece hermosa Alicia Silverstone en esa película. Lo es. Pero es como que una película muy tierna, no sé, es como que no me gusta la conclusión, el desenlace, no, pero es una película, puedes verla cuando te sientas mal por lo fofa, pero al mismo tiempo, ahora que la he vuelto a ver, me parece bastante cruel esa película. Esa tipa con sus problemillas así tan fofos me viene a dar lecciones de moral, como que, por Dios, en serio, es como que, pero me gusta. Tiene un trasfondo ahí, de la visión americana de ser y los micro problemas que para ellos son problemas, pero para la gente pudiente son problemas, pero y Mean Girls, cuando existen realmente problemas reales. Sí, es como que intentó hacerlo así, pero después, esa es la visión que yo, ahí viene la cuestión de cada uno sumido a su realidad, a los problemas a que se enfrenten, son fuertes, así
para otro parezcan mínimos. O sea, era la cuestión de ella de, ay, mi papá, haciendo o sea, su problema de... ¿Cuál es el problema de él? Espérate, ya me desconecté de esa película por un rato. Bueno, sus problemas de niña rica. Para ella son, o sea, son fuertes, son reales, o sea, sí. Pero es una persona pobre, o sea, imagínate la situación esta de, la cuestión esa que comentes. Un día vi a un papá con una niña, en la época en la que costaba 25 centavos el pasaje, en la que... Hace poco, sí. No, pero eso fue como hace unos 10 años que vi eso. Y la niña le dijo, papi, quiero agua. Y el papá le dijo, mijita, o es el bus o es el agua. Entonces como que, wow, o sea, los problemas... En solo eso... me diste una buena pauta para lo que te voy a preguntar ahorita. Y versus, o sea, el problema que está viendo, sí, es muy grave. Pero la otra también, en su estilo de vida, también está pasando problemas graves. Que a la larga, en comparación, los de ella, los de Cher Horowitz, son triviales. Pero... Entonces, y es ofensivo también eso. Preguntas. Y Mean Girls también me gusta mucho, como que wow, sí, pega. Me gusta mucho esa canción de Operate cuando she's not there, she's gonna live, she's not there, she's gonna live. Eso como que sí, yo, ahora que estás estudiando cine, 2 preguntas como tal. Y con lo que dijiste antes del ejemplo de la nena que me gustó. Podría ser para un cortometraje. No, sí, pero ¿cuál es el cine que tú quieres crear o quieres hacer, o cómo es la visión que tú quisieras implantar en Ecuador? Con el así de apoyo en Ecuador, con la ley de comunicación que establece que los programas que más ganan de cinematografía, los canales deberían pagar algo y prefieren pagar la multa en vez de dar algo de dinero al cine. Malditos hijos de puta. ¿Cómo quieres hacer cine en Ecuador? Cuéntame, háblame. Hace poco vi la última de Thor, Ragnarok. Ok. Me pareció interesante, muy interesante. Al mismo tiempo, muy excesivo. Pero una película casi sin guión. Fue de ustedes actúan. El tipo, sí. Fue muy de dirección en el momento. Porque ya sabemos, es que también el director. Como un halo ya conocemos a los personajes. Ya sabemos quién es. Ya sabemos que es un mal. Llevémoslo por otro lado. ¿Has visto el ¿cómo se llama? Ese cortometraje previo, ese pequeño sketch que tiene de Thor internándose en la vida cotidiana, supuestamente. Creo que se llama El Gordito. Sí, ya. Creo. Ese cortometraje, ese sketch, dice lo que quisiera hacer. En parte es como que intentar situar como una cosa cotidiana. Sí, como que ya conoces esos personajes, pero como que... ¿Has visto la película de este mismo director, Waititi o Waikiki? Waikiki es. Taika Waititi. Creo que es Waititi. Taika Waititi. Ok. Este man, la película que está en Netflix, la vi. Me gustó muchísimo. Fue algo, o sea, más orientado a eso. O sea, fue una cosa que parecía documental, es un documental falso, pero es bastante agradable, te interesa, o sea, es como que puse en contexto las cuestiones estas de los vampiros, pero le dio un giro. Fue como un MTV Rips, algo así. No, como un Jersey Shore de vampiros. Y fue muy divertido, algo así, porque, o sea, actualmente me doy cuenta que por más que intenté evitarlo, termino siempre rondando en las cuestiones cómicas. Así lo haga mal. Pero ahí viene otra cosa. Hace como un año en la Alianza Francesa se presentó una película de un tipo, no me acuerdo, Andrei, no me acuerdo el apellido. Es dime los países esos que se desunieron de Rusia, uno de esos países, de esos países. Mira, vi una película, supuestamente se la vendió como una película de terror. Al principio es como que, ¿qué está pasando aquí? Utilizó diferentes formatos de película, utilizó como que los elementos de una película de terror, pero exageró en todo. Y la gente, en lugar de asustarse, se cagaba de risa. Y fue como que, oh por Dios, ¿qué hizo este tipo? Me pareció muy interesante lo que había hecho. El tipo es un karateca que vino a Guayaquil, de esos países de Europa Oriental.
y aprendí español y todo eso. Vino inicialmente a Loja, luego a enseñar karate, bueno, artes marciales. Luego vino a Guayaquil, pero en ese periodo de que estaba enseñando en Loja artes marciales, se le ocurrió que necesitaba, como para reforzar las cuestiones, hacer videos. De repente se convirtió en una película de artes marciales, o sea, con pocos elementos, pero el tipo lo hizo. O sea, ahí viene la cuestión esta de la universidad. Ok, si quieres hacer cine, o sea, lo que normalmente hay muchas personas que podríamos estarnos quejando de que la universidad esto, la universidad lo otro, pero si tienes el gusto por hacer cine, hazlo. La universidad es solo una forma de hacerlo. Hazlo. Te da las herramientas, pero, o sea, no puedes depender de la universidad. Si quieres hacer algo, también estás tú. O sea, tú tienes una persona. Con todo. Sí, hazlo también. Exacto. O sea, no puedes depender como las personas que se quejan del gobierno. Las personas que están en una zona en la que, el municipio no viene aquí a limpiarme las veredas. Pero oye, si tienes la vereda ahí, tú tienes la escoba, hazlo. O sea, organízate con tuyo, hazlo tuyo también. Es lo que sigue siendo hasta ahora, pero de cierta manera. La universidad tiene los elementos. Sí, pero el cine ecuatoriano como tal, si no vamos al cine ecuatoriano como tal, ha tenido que obligatoriamente ser recursivo. No. Artesanal. Artesanal y comunitario. Y eso no está mal. Yo no lo veo como una cosa mala. No está mal, pero sí llega un punto que ya llevamos más de 10 años siendo. Pero ahí viene la cuestión esa de la universidad. Y tenemos una ley y a eso, y no la respeta. A ese bagaje de lo artesanal se le puede agregar lo académico. Y esa es supuestamente la función de la universidad, creo yo. Si ya tienes la cuestión en bruto, ahora púlela. Y la universidad es eso. O sea, lo que pasa es que si a ti te gusta el cine y quieres hacer cine, hazlo. No hay nada que te detenga. La universidad es solo otra alternativa y que te da los conocimientos, porque no te ayuda a pensar lo que estás haciendo. Exacto, porque si no te vas a terminar haciendo novelas cinematográficas. Y no dependemos de los elementos que tenemos en la universidad. Pero o sea, lo que toco de la universidad es en relación a este tipo, Andrei, no me acuerdo el apellido, que terminó haciendo una película de terror aquí en Guayaquil. O sea, se vino acá a Guayaquil a hacer películas, pero él tiene el gusto por hacer películas. Lo estaba haciendo. Utilizó diferentes formatos para hacer una película. La cuestión de la historia era que el tipo conoce a alguien por webcam y lo cita, si no recuerdo mal, lo cita a la casa y ahí empieza la cuestión alrededor del terror. Es como que, perdón, se comunica con estas personas, hay un por webcam. Y alrededor de esa comunicación tiene una conversación extraña con alguien y ahí comienzan a suceder cosas extrañas. Y utiliza los elementos del tonidito, por ejemplo, de la música. Pero los exageró. Los exageró tanto que la gente se comenzó a sentir incómoda. Y se comenzaba a reír porque no sabía cómo responder ante ello, porque las expectativas eran una película de terror. De repente se subvirtió todo eso. Y a eso voy. Fue bastante interesante el hecho de que te hayan vendido una película de terror y cuando estés allí subvirtió todo lo que tenías en mente. Fue como que ¿cómo responde la gente? Con incomodidad, y la incomodidad se devino en risas. Pero al final la gente es como que no dejó de hablar de eso, como que yo podría ser. Claro, todo el mundo ahí lanzó su cuestión de yo pude haber hecho esto, yo debía haber. No, él debió haber hecho esto. Pero el tipo lo hizo. O sea, tú quieres hacerlo, hazlo. Pero él lo hizo. Y me gustó porque está en su gusto. Quizás, no sé si supo lo que quiso hacer, pero justamente yo hice un ensayo sobre eso porque me pareció muy interesante lo que había hecho el tipo. Es como que, wow, lo hizo, es como, irrumpió. Y es la forma en la que yo quiero trabajar al final. Un proyecto que tú tengas ahorita. Internarme en el sistema para irrumpirlo. Él se internó a través de esa cuestión en el sistema. Dijo, voy a hacer una película de terror. Pero resulta que rompió todo el concepto de película de terror e hizo otra cosa. Y me pareció muy interesante eso y como que algo así. Por eso, y eso está relacionado también con la cuestión esta parece que de Waititi, te vende algo como si fuera un documental, pero realmente está vendido y está hablando de muchas otras cosas. De la historia de la película que fue. Y también te está hablando de la sociedad, te está hablando de hay críticas alrededor de todo eso y me parece muy interesante. Creo que quisiera algo que se fusione con las dos cosas. Por ejemplo, en el uno subvirtió la técnica, el otro las historias, podría decirse. Y algo así, pero todavía no tengo definido qué. Y en relación a los proyectos actuales, solo pensando en las materias y que posiblemente podría postularme, muy redundante, que podría postularme para el laboratorio de rodaje 2, para esta cuestión.
con la historia esta de, no sé si la conoces, pero la del hombre, que tiene... sí, pero para esta materia última de estrategias tuve que hacer otro guión y fue, no sé si fue un poco oscura la historia y me gusta, pero creo que hay falta pulirla y creo que no sé si inclinarme por esa, porque es como que más concisa. Cruising, ¿has escuchado el Cruising? Cruising. No. George Michael. No. ¿Te acuerdas que ¿sabes quién es George Michael? El cantante. Sí, en los 80s a George Michael lo descubrieron en el Central Park, alguien estaba haciendo sexo oral en un baño de allí. O sea, cruising sería como que ese juego de miradas que se da con una cuestión sexual alrededor. Yeah. George Michael es gay. Entonces, algo así mencionan. ¿Has visto Ángeles en América, la serie de HBO? Un miniseriado. Okay, no. También juega con eso. Juegan con eso. Juegan con una parte en la que juegan con él de un tipo que está reprimido sexualmente, sabe que es gay, pero no, o bueno, está en esa exploración, descubriendo eso. Cruising, a un chico está dirigiéndose hacia el baño, de repente se le aparece otro y ahí empieza un juego de cruising. Eso hace que lo lleve a tener un encuentro algo sexual, lo descubre la policía y huye, o sea, y se esconde en un arbusto. Y yo, pues algo así va. Ok, ya llevamos casi mucho. 45 minutos. Y creo que debemos cortar. Sí, ¿todavía falta otra pregunta? La última Okay. pregunta que ya la hice en las otras entrevistas, bueno, tratando de meter esta misma pregunta en las otras materias de otras personas. Y es, ¿cuál sería tu Ecuador perfecto? Bueno, no tu Ecuador, tu Guayaquil o Ecuador, bueno, sí, Ecuador perfecto en cuanto a la cinematografía. Yo en una entrevista anterior dije que me hubiese encantado, no sé, cientos de personas grabando por todos lados, un man destruyendo un carro en pleno octubre para una escena de acción, o no sé, en otro aspecto, ¿qué tú pensarías que le faltaría a Ecuador para hacerse? En este caso, creo que no lo había pensado como un Guayaquil perfecto para cinematografía, porque siento que estamos en un periodo bastante ventajoso, porque el mismo hecho de no haber tenido cine o no tener una larga trayectoria ni diversidad en cine hace que podamos experimentar con todo, y el hecho de no estar completamente alienado a ese sistema hollywoodense hace que también haya como que corrientes de aquí, corrientes de allá. Entonces se presta para la experimentación. Exacto. La carencia hace que convierte a Guayaquil o a Ecuador como que en un lugar adecuado para experimentarlo con todo. Entonces, y el hecho de no haber tenido una trayectoria también, como porque ya no, por ejemplo, México con el tiempo se orientó a un cine bastante cercano a lo Hollywood, quizás. En cambio acá no. Como acá no tenía una historia tan grande cinematográficamente hablando, ¿tú crees que realmente estamos, o sea, con las herramientas que ya tenemos, con la tecnología que hay actualmente, Ecuador puede mostrar su cine como tal, puede iniciar algo? Siento que no hay un peso en los cineastas, exacto, porque exactamente, y eso es liberador. Pero en serio, hay un pensamiento general de mucha gente que dice de la expectativa de que el cine debe ser como los de Hollywood. Si es tu trabajo y lo amas, hazlo lo más bien que te dé la y en cierta forma la universidad y el hecho de no tener una línea. Y también quizás el pensamiento general de la educación, muy teórico y hacerlo. A mí no me molesta la cuestión teórica, es que quizás porque yo vengo de una... Me refiero al que tienes que hacerlo de esta manera, no experimentar. Quizás que también haya ese pensamiento. Pero hay una cosa curiosa con la universidad, también es contradictoria. Te dicen... No me refiero, me refiero a lo general. Sí. Hay una sociedad que te dice que el cine es de esta forma. En la universidad te topas con que sí, es de esa forma, pero también es de esta y también es de esta otra. Sí, entonces... Por ejemplo, yo, y ahí viene la pregunta inicial, perdón. Yo entré a estudiar cine realmente para hacer televisión, para hacer series. Con todo este boom de series muy cinematográficamente hechas, como que es el escenario perfecto para mezclar las dos cosas. Bacán, entonces el cine no está mal. Pero, o sea, me gusta más la televisión, porque es como que una cuestión más cercana y porque siento cierta empatía por la forma en la que, o sea, tuve bastante cercanía con la televisión,
series. Lo que O se sea, veía como aquí que, todo el tiempo, era solo televisión, series, TV y cable. te logras ligar Ya, emocionalmente también a una serie porque ves un personaje cada cierto tiempo en te haces situaciones parte, diferentes. Así como que como que lo conoces en una ya. película es como que un instante y puedes desconectarte, y la serie es como que hay cierta asiduidad. Ajá. Por eso, ¿Qué de cierta mensaje? manera, he sentido que eh, las sagas constantes es como querer atrapar más al público. Es las series en Ujú, cine. exacto. Sí, es como que Ahorita ya es raro, pero hemos tenido tantos años de sagas constantes, El Señor de los Anillos, Matrix, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las películas de comedia tienen una saga y de hasta trilogía. la cuestión está de Pero, Marvel, por ejemplo, exacto, Marvel. en todos los Exacto. universos, o sea, y Como una todos los serie personajes gigantesca. y los Pero enlazan, sí. dime que no, yo no sé, a mí, yo lo digo. Yo cuando vi hace poco Mother o vi Blade Runner, que también de cierta manera es una secuela, pero se siente como una película que termina. Cuando vi ¿qué otra película del año pasado? Puta, se me fueron las películas. Se me fueron de la nada. Pero al punto que quiero llegar es que extrañaba ver una película y que termine. Y que termine. Exacto. Ah, y que termine, ya sí. Extrañaba ver una película, conocer un personaje, me lleva por su historia y se acaba. Ya estoy de cierta manera un poco, no sé si tú la has sentido. Saturado, sí, saturado sí, es de verdad. que, me dejan un final abierto y ahora hay que ver la próxima película, esperar 2 años a que salga otra película. Es como... ya necesitaba una película que empiece, termine, como fue Ex Machina, como fue... ¿qué otra película? Whiplash. Empieza y termina y es algo que hacía falta. Es una cuestión psicológica eso, de Sí, cerrar el ya. círculo. Sí, Como que ahí te sientes más tranquilo, es como sí. ya necesitaba, ya todo el mundo necesitaba que una película empiece y termine, una historia. No alargarla y vamos a verla sin Y de hecho, o sea, que no digo que esté mal, como pero tú lo dices, sí. ya en público en general creo que comienza a sentir esa saturación. Ujú. Y como que me vale madre que salga una nueva película como de esta misma cuestión, como que otra más. Por ejemplo, esta Rápidos y Furiosos. Ya van para la ¿Qué? Yo pensé que habían 4 y de repente 7. Sí. ¿De dónde salieron esas 3 otras? Bueno, Y la última fue la 8. ¿hay otra? Hay No 8. jodas, hay una Claro, octava. pues este Oh, Furious por cuando Dios. se muere el man. Esa no es 8. la 7, Esa es la 7. la que se muere. Paul Sí, Walker. Y en la 8 se hace mal. pero ya se estrenó. Ya se estrenó el año pasado. No juegues. El año pasado se estrenó la 8. Y ya viene la 9 el próximo año, la 9. Faltan 2 películas más y según terminan la saga en la 10. Ay, Dios. No creo, Sí. pero y también no creo porque salió otra arista el año a finales del año, en donde dentro del mismo universo de Rápido y Furioso salieron 3 gatos manes que ahorita están haciendo carreras y también Ya, luchan sí. contra la mafia y Los dentro del spin-off. Exacto. Dentro de una película, o sea, ya. Bueno, para terminar la entrevista, tus redes sociales, si quieres que alguien te siga, No. te busque, lo que has hecho, no sé, cinematográficamente. Vivir, sí. existir, intentar entender el mundo desde otras perspectivas. Algo que le quieras decir a alguien que vea este video y que quisiera, no sé, estudiar algo distinto, que siente que lo que está estudiando no le está sirviendo. O ¿Qué le recomendarías? retomar lo de hace poco. Por ejemplo, la universidad es una oportunidad. No importa lo que aprendas. Si tú quieres estudiar, si tú quieres hacer cine, O estudiar lo que sea. sí, sobre todo eso. Mírame a mí, soy el ejemplo de frustración en el primer periodo de estudio. O sea, no me agradó. Fueron muy deprimentes esos días. Aparte que la luz amarilla que tenían los buses de la SPOL cuando salí, la SPOL en general, en la noche, es terrible, es deprimente. Fue horrible. La luz amarilla que tenía antes la 9 de octubre es deprimente. Pero bueno, ya, ese no es el punto. El detalle es que, sí, si la vida se trata de ser feliz, estudia lo que quieres desde el principio. Así, cuando ya estés estudiando, te das cuenta que no es lo que quieres, pero lo peor es arrepentirse de algo por no haberlo hecho, ¿no? Y en relación a la... Tienes que continuar, bueno, termina y continúa en lo que quieres. Otra cosa, o sea, no está mal, o sea, el fracaso no es, Te enseña más. como en la sociedad te dice, algo malo. Es lo más rico que puede haber, porque de los errores se aprende más que de hacer las cosas bien. Y si la universidad es un vínculo con el cine,
bueno, la universidad es solo un vínculo con el cine. No es la única forma de hacer cine, ni a través de esta puedes llegar a hacer cine. Si te gusta hacer cine, hazlo como sea. La universidad solamente es darle una nueva perspectiva a lo que ya estás haciendo. No te puede detener, te puede ayudar, pero tú, la persona, decide qué hace con esa información. Mientras más información tengas, mientras más herramientas tengas, mejor te puedes conducir en el mundo. Entonces, si ya te gusta el cine y quieres si quieres estudiar en la Universidad de las Artes, órale, pero no es la única forma de aprender. De verdad, se aprende, o sea, esta era mediática, por donde sea recibes información. Sí. Y es bueno nutrirse de todos lados. Exacto. Entonces, Y creo que no concreté el mensaje. Pero era un sí. mensaje. No, pero, Lo entendieron, entienden el subtexto. pero esa es mi personalidad, nunca concreta nada, así que Entonces, un gusto tenerte, Adolfo. listo. Gracias. ¿Alguien que tú quisieras nominar para que venga o sea entrevistado? De aquí, Adrián Alvarado. Adrián Alvarado. Entonces, Sí. Adrián Alvarado, vas a ser entrevistada Es muy futuramente. divertida. Espero encontrarte. Dame un momento. ¿Quién es? Adriana, la que se sentó frente. Espérate, yo tengo. Ah, ya, ok. Ok. Adrián Alvarado, ojalá acepte. Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente entrevista, en donde espero que ya encontremos el nombre de este formato. Gracias. Ok.